Cogujada común. Esta ave se distribuye sobre todo al sur de Europa, el norte de África, Medio Oriente y el centro de Asia. Habita zonas desérticas y zonas agrícolas. Presenta una cresta puntiaguda y un pico bastante largo. La bandera blanca. Es un pájaro de unos 16 centímetros de largo, perteneciente a la familia de los motacílidos, que incluye avisbitas y lavanderas. Su plumaje presenta hermosos contrastes de colores blancos, negros y grises. Se distribuyen por el continente europeo, el continente asiático y el norte del continente africano. Algunas poblaciones están presentes durante todo el año, otras son migratorias. Existen varias razas o subespecies que se distribuyen en distintas partes del Viejo Mundo y varían en la coloración de su plumaje. Habita en diversos ambientes, también en zonas urbanas, en parques y jardines. Su dieta es insectívora. Esta raza o subespecie que se encuentra en la imagen es la que se distribuye por gran parte de Europa. Durante el invierno es gris sin corona negra y durante el verano es gris azulado en el dorso con píleo negro hasta la nuca. En las hembras con una terminación difuminada. También conocida como aguasnieves, pajarita de las nieves, pipita o pispita. Es un ave nativa de Eurasia, cuyo plumaje presenta variaciones según la región. Es insectívora. Mide entre 16,5 y 19 centímetros de largo. Suele mover su larga cola de arriba a abajo. Ruiseñor común. Es un pájaro de unos 15 centímetros de longitud y es dueño de uno de los más hermosos cantos de las aves en la naturaleza. Se la encuentra en gran parte de Europa, el extremo norte de África, Medio Oriente y Asia Central, durante el verano, que es cuando cría. Luego migra hacia el continente africano, en donde se la encuentra a lo largo del sur del Sahara, en donde pasan sus inviernos. Estas aves habitan en bosques. Tengo que confesar que ha sido difícil tratar de filmar a esta ave cantando, ya que éste lo realiza entre la espesura de los arbustos y árboles. Su coloración es de un marrón rojizo con el vientre más claro. Esta ave se alimenta de insectos, frutos y semillas. Curruca cabecinegra. Es un pequeño pájaro de unos 13 centímetros.
cuya distribución abarca gran parte de la región mediterránea y el norte de África. Los machos presentan la cabeza negra hasta las mejillas, con anillo ocular rojo, garganta y pecho blanco, y el resto del plumaje gris. La hembra es mucho menos llamativa. Su dieta se conforma de insectos, semillas y frutos. Habitan en matorrales mediterráneos espesos, también en espacios transformados por el hombre como parques y jardines con presencia de arbustos y malezas, que es en donde anida. Alcaudón común. Este pájaro pertenece a la familia Laniidae, conocidos vulgarmente como alcaudones y verdugos. Estas aves cazadoras atrapan insectos, pequeños mamíferos, reptiles y aves. Luego buscan alguna rama u otro objeto con forma de punta, en donde ensartan o empalan a sus presas. Esto les permite desgarrar la carne con facilidad, junto con su pico en forma de gancho. Esta especie en particular mide entre 17 y 19 centímetros de longitud. Se muestran muy confiados, es de hábitos migratorios. Durante el verano crían lo que es la cuenca del Mediterráneo. Durante el invierno migran hacia el centro de la África subsahariana. Las hembras, como en este caso, presentan vientre blanquecino y dorso pardo grisáceo oscuro. En los machos es más contrastado de blanco y negro, ambos con nuca y píleo de un tono rojizo. Los juveniles son más pálidos con tonos ocráceos. Habitan ambientes secos, con vegetación arbustiva y árboles dispersos. Es el caso de encinares abiertos. También en dehesas. Estas últimas son bosques con una intensa actividad humana, dedicados a la cría de ganado o el aprovechamiento de madera. Anidan en árboles y arbustos, realizan un nido con forma de taza formado de hierbas y materiales suaves. Los alcaudones o verdugos son pájaros de la familia Laniidae. Se caracterizan por ser cazadores de pequeños animales, como aves, reptiles, mamíferos e insectos. Esta especie en particular mide de 17 a 19 centímetros de largo. Su distribución abarca países cercanos al mar Mediterráneo, Medio Oriente y el norte y centro de África. Son aves migratorias. Estas crían en gran parte de la región mediterránea y Medio Oriente, pasando sus inviernos en África subsahariana. Esta especie se alimenta generalmente de insectos, ocasionalmente pequeños mamíferos y aves. Su estado de conservación actual es casi amenazado. Las amenazas que afrontan son la pérdida de hábitat debido a la agricultura, exceso de pesticidas y el declive de insectos que son sus presas principales. Mito común. Es un pájaro pequeño de unos 14 centímetros, incluyendo su larga cola, de cabeza grande y redondeada y pico negro pequeño. Su parte ventral también es rechoncha y redondeada. Se distribuye por el continente europeo, Asia Menor y pasando por Asia Central hasta Japón. Presenta razas o subespecies con diferentes tonalidades en su plumaje. En este caso con tonos blancos, negros, grises y pardo rojizo. Presenta un anillo ocular anaranjado. Esta ave es muy inquieta. Como se observa en estos casos, se mueve constantemente entre las ramas en busca de insectos, de los cuales se alimenta. Suele equilibrarse mientras se mantiene de cabeza en su búsqueda. Suele observarse de a grupos muy a menudo. Habita en bosques y otros espacios arbolados, también en parques y jardines. Su nido es una construcción de forma cerrada con una entrada.
Es alargado por dentro y lo elaboran con pelos, musgos y telarañas, en donde ponen de 7 a 12 huevos. Estornino negro. Mide unos 20 centímetros de largo. Pertenece al mismo género que el estornino pinto, dos especies que son muy similares entre sí. Su distribución es más reducida. Esta comprende la península ibérica, el norte de África, Sicilia, Córcega, Cerdeña e Islas Baleares, en donde se encuentra durante todo el año. Su principal diferencia con el estornino pinto es la ausencia del colorido brillo tornasol en su plumaje. Su plumaje reproductivo es negro con un pico amarillento y base gris. También sus patas son muy rosadas. Su plumaje invernal posee unas manchas apenas más claras que el resto de su plumaje. Con pico más oscuro, negro en la punta. Es bastante común. Esta ave suele verse en grupos, a veces pequeños, y otras veces formando grandes bandadas. Pasa la mayor parte del tiempo en el suelo, picoteando en busca de gusanos e insectos. Anidan en huecos, por lo general de árboles, aunque también en edificios. Sus vocalizaciones son muy variadas, en algunos casos similares a las del estornino pinto. Su canto se oye a continuación. Es un ave omnívora que se alimenta de insectos, gusanos o también frutos. En algunas partes de España es también conocido como tordo. Acentor común. Es un pájaro de unos 13 centímetros de largo, nativo de Europa, Asia Menor y norte de África, con poblaciones parcialmente migratorias, e introducido en Nueva Zelanda. Habita en terrenos con abundancia de arbustos en donde se alimenta de insectos y semillas. Presenta estrías en el dorso, flancos y píleo, pico negro fino, cabeza, pecho, vientre y cuello gris. Petirrojo europeo. Es un pequeño pajarito de unos 12 centímetros de largo, que se distribuye por el continente europeo, el norte de África, Asia Menor y parte de Asia Central, con poblaciones parcialmente migratorias, que hibernan en la cuenca del Mediterráneo y crían al norte de Europa en verano. Otras poblaciones están presentes durante todo el año. Su canto posee hermosas melodías y suele cantar a menudo.
También posee una vocalización de alarma que es un sonido repetitivo. Si bien es una ave esquiva, hay momentos en los que toma confianza y suele acercarse más de lo que uno cree. Los adultos se caracterizan por presentar un llamativo color anaranjado en la cara y el pecho, rodeado por un gris azulado. Su dorso es parduzco hasta por encima de su cabeza. Los juveniles poseen un plumaje moteado. Se lo observa merodeando en el suelo en busca de insectos, gusanos y otros pequeños invertebrados. También suele alimentarse de frutos y semillas. Anida cerca del suelo en grietas o huecos. Habita en bosques y espacios arbolados, también en parques y jardines. Curruca capirotada. Ese fue el hermoso canto que realizan los machos. Esta ave mide unos 13 centímetros de largo. Existe dimorfismo sexual en esta especie. Las hembras poseen una corona o píleo de color castaño, al igual que los juveniles, mientras que los machos adultos poseen corona o píleo de color negro. El resto del plumaje es grisáceo en ambos sexos, con el vientre más claro. Se encuentra durante todo el año al oeste de Europa y en el extremo norte de África. Es una especie parcialmente migratoria. Esto significa que otras poblaciones crían al oeste de Europa y parte de Asia. En invierno migran al continente africano. Habita en bosques, espacios arbolados, parques y jardines. Esta ave se alimenta de insectos y también lo hace de frutos. Anida a baja altura, cerca del suelo y entre los arbustos. Pájaro moscón europeo. Es un ave muy pequeña, de unos 11 centímetros, que se distribuye por el continente europeo y parte de Asia, con poblaciones migratorias y también presentes durante todo el año. Habita cerca de cuerpos de agua, como lagos, lagunas, charcas y ríos. Presentan un antifaz negro, algo menor en las hembras. La cabeza es gris y su dorso castaño. Los juveniles son más pardos y sin máscara negra. Se caracterizan por tener un pico puntiagudo y patas negras. Se alimenta de insectos y otros pequeños invertebrados, también de semillas y brotes. Llaman la atención sus nidos en forma globosa, que realizan con plantas y materiales suaves. Estos son realizados por los machos. Curruca mosquitera. Este pájaro mide unos 14 centímetros. La mayoría de sus poblaciones son migratorias. Estas crían en Eurasia en verano y luego se dirigen hacia el sur, pasando su periodo de reposo sexual en la África subsahariana. Se distingue por su coloración parda uniforme, sin rasgos distintivos. Habita en espacios arbolados con vegetación arbustiva. Su dieta se basa en insectos, aunque también consume pequeños frutos. Abubilla. Mide de 25 a 30 centímetros. Pertenece al orden de los bucerotiformes, al igual que los cálagos. Se distribuye por Europa, Asia y África, con poblaciones parcialmente migratorias y residentes.
Las que se distribuyen por gran parte de Europa crían allí y luego migran al centro de África en invierno. En el sur de África existe otra especie muy similar, también otra en Madagascar. Esta ave introduce su pico en la tierra en busca de insectos. Anida en huecos en árboles, en edificios o entre rocas. Se alimenta generalmente de insectos y gusanos que encuentra hurgando en el suelo. La bandera cascadeña es un pájaro insectívoro de entre 17 a 20 centímetros de largo que se distribuye por gran parte de Eurasia y en el norte y centro de África. Se encuentra en ríos o arroyos en corrientes rápidas sobre rocas o piedras, en donde se alimentan de insectos acuáticos y larvas, también de insectos terrestres. Se caracteriza por poseer una cola bastante larga que mueve muy a menudo de arriba hacia abajo. El dorso es gris, con ceja y malar blancas en la cabeza. Anida en huecos a baja altura y en cercanías del agua. Colirrojo tizón. Esta pequeña ave se encuentra en gran parte de Eurasia y el norte de África, con poblaciones parcialmente migratorias y residentes durante todo el año en países cercanos al mar Mediterráneo. Los machos adultos presentan gris oscuro y negro en la mayor parte del cuerpo y una franja blanca en las alas, mientras que las hembras y juveniles son parduzcos en lo que es Europa. A continuación se oye su vocalización. Es un pajarito que pertenece a la familia Musciphidae, al igual que el petirrojo europeo. Mide unos 14 centímetros de largo. Se distribuye por gran parte de Europa, norte de África, Medio Oriente y sur y centro de Asia, con poblaciones migratorias y algunas presentes durante todo el año. Dependiendo de la región, se pueden hallar distintas razas o subespecies que varían en la coloración de su plumaje. En este caso, la que se encuentra presente en gran parte de Europa. Los machos son negro grisáceos. Llegando al final del vientre se vuelven más blancos y anaranjado en la cola. Las hembras y juveniles son de una coloración más uniforme, pardo grisáceo. Habita en zonas con laderas rocosas, también en parques y jardines en espacios urbanos. Anida en laderas rocosas o en huecos en edificaciones hechas por el hombre. Allí construye un nido con hierbas en donde pone de 4 a 6 huevos. Su alimentación consiste en insectos y otros invertebrados, también de semillas y pequeños frutos. Reyezuelo listado. Es un pequeño pajarito de unos 10 centímetros de largo, que se distribuye por Europa, Asia Menor y el norte de África, con poblaciones residentes durante todo el año y migratorias. Se caracteriza por ser inquieto y desplazarse por la copa de los árboles, en donde busca insectos por entre las ramas. De aspecto redondo, con cola corta y con pico fino y recto. En el dorso de un tono verdoso, en el vientre más claro. La corona o píleo de color negro con una franja central que determina su sexo. En el macho es anaranjada, en la hembra es amarillo. En este caso observamos un macho. Esta especie se caracteriza por tener una ceja blanca grande. Los juveniles no presentan contrastes ni colores llamativos en la cabeza.
Habita en bosques y espacios arbolados. Roquero solitario. Es un pájaro de unos 17 a 20 centímetros de largo. Presentan pico largo y recto. En Europa los machos presentan, como en este caso, pico y alas negras, con el resto del plumaje azul. Habitan en ambientes rocosos, acantilados, barrancos o zonas urbanizadas. Su distribución abarca gran parte de los países del Mediterráneo, norte de África y todo el sur de Asia hasta Japón. Se alimenta de insectos y otros pequeños invertebrados, también de frutos. Papamoscas cerrojillo. Es un pájaro pequeño, de entre 12 y 13,5 centímetros. Son aves migratorias que crían en gran parte de Europa y en invierno se mueven hacia el centro y suroeste de la África subsahariana. Estas aves se suelen observar cazando insectos al vuelo desde un posadero. Habitan en bosques y áreas muy arboladas en parques. Los machos en su período reproductivo, como se aprecia en este caso, presentan plumaje negro o pardo oscuro en parte dorsal del cuerpo. En la parte ventral de color blanco, al igual que una mancha en la frente y también sobre las alas. Las hembras son similares pero con la parte dorsal de coloración marrón. Setia ruiseñor, también conocido como ruiseñor bastardo, es un ave de la familia Setidae de entre 13 y 14 centímetros de longitud. Se suele hallar cerca del agua y entre la vegetación densa. Se distribuye por el Viejo Mundo en la región mediterránea, Medio Oriente y Asia Central. Se alimenta de insectos que buscan de manera inquieta entre las ramas, semillas y frutos silvestres. Se lo suele localizar e identificar por su canto, que realiza escondido desde la espesura de la vegetación, el cual suena así. Cistícola buitrón. Es un ave muy pequeñita, de entre 10 y 11 centímetros. Se distribuye por el Viejo Mundo en gran parte de los países vecinos al mar Mediterráneo, África, el sur de Asia y Oceanía, en donde la gran mayoría es residente durante todo el año. Habita en terrenos abiertos como cultivos y juncales, con buena cobertura vegetal. Se alimenta de insectos y larvas en el suelo. Anidan a baja altura, entre la densa vegetación. Mosquitero común. Es un pequeño pájaro insectívoro de entre 10 y 12 centímetros, con poblaciones que crían en gran parte de Europa y parte del norte de Asia, migrando hacia el norte de África, Medio Oriente, parte del Mediterráneo y la península ibérica en invierno. Algunos son residentes durante todo el año, en ciertas partes de Europa. Es de color pardo verdoso con patas oscuras. Vuelvepiedras común. Es un ave migratoria de unos 20 centímetros de longitud. En su período reproductivo anida en regiones costeras del Ártico, tanto en Norteamérica como en Eurasia. Durante este período, los machos presentan en su plumaje mayores contrastes de blanco y negro, con tonos anaranjados. Durante su período de reposo, su plumaje se vuelve más pardo, como se observa en estas imágenes. Y se lo suele encontrar en gran parte de las zonas costeras de los 5 continentes, excepto en la Antártida. Suele voltear a objetos en las costas para buscar insectos, moluscos y otros invertebrados. También se alimenta de materia vegetal.
Son aves de forma robusta, con patas anaranjadas y vientre blanco. Esta ave anida en el suelo.